Hola. 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 ¿Cómo estamos? En esta ocasión vamos a analizar a Diana Ankudinova con la canción Can't Help Falling in Love. Así que, con la ayuda del espectro, como siempre, vamos a empezar. Wise men say only fools rush in. Ok, varias cosas que explicar. Primero, está empezando con una voz bastante oscura, en un registro medio bajo. Está usando mucho aire, es un inicio matizado, expresivo, incluso con vibrato diafragmático, como aquí podemos ver los golpes de diafragma. Y como podemos escuchar, está usando un tono muy especial. Ahora, ¿cómo se consigue este tono? Básicamente lo que tenemos que entender es que la voz está compuesta de dos resonancias básicas. La resonancia de abajo y la de arriba. R1 vamos a llamarle, y todo esto R2. La resonancia de la garganta, de la voz que sale, y todas las otras resonancias que suceden en la cabeza, en la faringe, en la boca. Que de hecho las vocales son en su mayoría cambios de resonancia en R2, como podemos ver en este video. U, O, A, E, I, E, A, O, U, O, A, E, I, E, A, O. Sí, y ahora que entendemos este concepto, lo que ella está haciendo para lograr este sonido tan especial es retrasar la lengua, y eso hace que también vaya hacia abajo la epiglotis junto con una laringe baja. Todo esto lo que logra es que R1 sea mucho más intenso que R2. Como podemos ver si bajamos el brillo, vamos a ver que R1 es mucho más intenso que R2. Por eso, precisamente porque son las frecuencias bajas, más bajas de nuestra voz, que suena tan grueso y oscuro. Y así es como obtenemos esta voz tan particular. Especialmente efectiva cuando hacemos voces de pecho bajas, como ella está haciendo ahora. Así que vamos a seguir. Qué bueno. Otra vez repetimos exactamente lo mismo sobre esta coloratura especial que le agregas. Muy intenso R1 con un R2 muy matizado, con aire, muy sutil. Y acá está bajando hasta un Do3. Es una nota baja para una mujer, ¿sí? Incluso para algunos hombres. Tiene un registro bastante bajo. Y aclaro esto porque en realidad es muy fácil confundirse de que alguien tiene un registro bajo porque suene grave. Son dos cosas muy diferentes. Uno puede sonar grave justamente modificando las resonancias, como hace ella. O sea que ella puede hacer notas mucho más altas que suenen oscuras, graves, con cuerpo. Acá sí está bajando hasta un Do3. Es un registro bajo para una mujer. Muy lindo los matices. Muy bien. Ya pasamos a voz de cabeza. Sigue manteniendo cierta coloratura, si ya tenemos un poco más de brillo en los agudos, obviamente, porque está subiendo, pero mantiene este estilo matizado de voz aireada, ¿sí? Mucho aire. Bien, hasta ahora, excelente. Suave. Creo que no hace falta explicarlo, pero la U es la que tiene el R1 más fuerte y el R2 más débil por naturaleza. Por eso que acá está tan vacío, si no, no es que le faltan cosas, es que la U tiene esta característica de ser un tono muy grave y sin mucho brillo. Ideal para hacer ese tipo de notas largas que suenan muy suave. Hay algunos detalles técnicos que me gustaría comentar más adelante, pero por el momento vamos a avanzar un poco más.
Bueno, ya ahí estamos empezando a subir. Estamos en un 2/5 de cabeza, ¿sí? Esto que ven, que hay una segunda voz, sí, hay una segunda voz que le está haciendo el coro, que como está en la misma tonalidad, está tan sincronizado que se confunde, ¿sí? Pero incluso acá podemos ver que hay el vibrato del coro, digamos, y el vibrato de ella. Que uno se puede preguntar qué está pasando, que escucho dos cosas a la vez. Bueno, sí, es una segunda voz que está agregada. Acá creo también. Bien. A ver. Y esto es el inicio de un dibujo en voz de cabeza ya, un registro medio alto. Y está usando la vocal A para darle aire, ¿sí? Es un sonido aireado, matizado. Y sirve como ambiente para el cierre, que evidentemente es más alto. Así que vamos a escuchar. Bueno, está llegando a un si bemol 5, ¿sí? O sea que empezamos en un do 3 como nota más baja hasta un si bemol 5 en voz de cabeza, que es un registro vocal interesante. Ahora yo lo que tengo acá es una gran confusión, porque estábamos hablando de que vinimos de una A para matizar, para usar un tono aireado, el cual está excelente. Sin embargo, aquí tenemos una colocación mucho más frontal. Pero continúa utilizando la A y ahora hay un cierto detalle, porque la A es una vocal abierta, justamente, lo que te permite usar exceso de aire, hacer un tono matizado en voz de cabeza. Sin embargo, cuando estamos subiendo, queremos colocar una nota firme, usar una A en voz de cabeza es bastante incómodo, porque es una vocal abierta justamente, y la voz de cabeza tiene una compresión que necesita cierto equilibrio, porque no está totalmente conectada las cuerdas vocales, digamos, solo una parte. Entonces, este tipo de vocales abiertas lo que hace es generar constricción, porque obligan a hacer más fuerza para cerrar el tono y hacerlo definido. Por lo tanto, en este tipo de escalas, cantantes clásicos suelen usar una O o una AO, OA. Y esa es la curiosidad que tengo, si usó una A por alguna razón en particular o simplemente una decisión casual. Técnicamente, si hubiera usado una O, le hubiera sido más relajado y hubiera sonado más redondeado inclusive el tono, que genera restricción en el tono. Pero bueno, no es algo que pueda responder o adivinar. Fuera de eso, me gusta mucho su acting. He visto otros videos de ella y tiene un acting muy particular para ser tan joven. Es como que se compenetra con la canción. No se siente forzado, digamos. Se siente como que ella realmente está expresando a través del canto y a través de su forma de ser. Muy bien, muy bien. ¿Seguimos? Ese tipo de cosas me gustan, de pecho proyectada, con el mismo color particular, sí, está muy bueno porque tiene mucho cuerpo, que le da, o sea, un tono pesado, especial para hacer este tipo de clímax fuertes. Pero lo que decía es un tipo de expresiones. Sí, se ve muy, muy natural.
a menos a mí, me transmite lo que está cantando de una manera excelente. Porque hay cantantes que son excelentes intérpretes, pero en lo vocal, tal vez no en lo expresivo. Ella no, definitivamente no es el caso. Excelente, excelente. Realmente, más allá de su voz y de su interpretación musical, me gusta mucho su interpretación expresiva, su acting que le dicen, ¿sí? Así que muy bien, un intérprete joven, con talento, con particularidades tanto en lo expresivo como en lo tonal. Algunos detalles y bueno, empezamos bajo, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Con aire, con vibrato diafragmático, con tono muy oscuro, notas muy bajas. Excelente. Pasamos a voz de cabeza, con aire, sutil. Luego va creciendo, con pecho, cambio de cabeza. Más subida. Y luego toda la sección de cabeza, con los detalles que ya mencionamos, y podemos mencionar otros detalles técnicos que me gustaría comentar porque creo que son relevantes. Y me refiero específicamente al vibrato laringio, porque ella usa vibrato diafragmático y queda muy bonito. Ambos quedan bien. Todo diafragmático. Bien. Sin embargo, cuando pasa a vibrato laringio en general, veo que tiene cierta restricción y le cuesta mantener la uniformidad, digamos. Son dos características que esencialmente lo que indican es que hay una incomodidad en cuanto a la producción, se puede ver perfectamente, que son vibratos más estrechos de lo habitual. Normalmente es de una amplitud entre 1 y 2 semitonos de forma natural. Lo cual muy probablemente pueda ser por su propia técnica, la cual se basa en comprimir el espacio en la laringe. Y esto puede generar una restricción en el movimiento laringio, de modo que si quiere hacer un vibrato tiene que hacerlo de forma voluntaria, porque no sale este vibrato amplio y uniforme de forma natural. Y esto lo digo precisamente porque a mí me gustaría escucharlo, si no, no es que por criticar la técnica, es que realmente todos estos matices que ella hace, su tono oscuro, su voz potente, su interpretación también, su acting, si a esto creo que si le agregara este tipo de vibrato realmente fluido y amplio, podría ser muy provechoso para su rango interpretativo. Más allá de estos detalles, pequeños detalles técnicos que he comentado, la versión no solo me gustó el arreglo, me gustó mucho su interpretación, tanto vocal como expresiva, como física. Es algo no tan común de ver, sobre todo en alguien joven, ¿sí? Se nota que tiene un talento natural y una afinidad natural hacia el canto y la expresión musical. Por lo tanto, espero que esto les haya servido, informado. No me doy más vueltas en el tema. Nos veremos en el siguiente análisis. Y no sé qué decir. Adiós. Adiós. Adiós.